Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Mar y hoy les voy a estar haciendo una reseña o sobreanálisis sobre el maravilloso libro La clave ilustrada del tarot de Arthur Edward White. Arthur Edward White nació el 2 de octubre de 1857, fue un ocultista estadounidense, escritor sobre varios temas como lo son el esoterismo, el ocultismo y el misticismo. El libro Las claves ilustradas del tarot fue lanzado en 1910 junto a las ilustraciones del artista Pamela Colman Smith. El libro da inicio con un prefacio donde el autor nos muestra sus intenciones de revelar las verdaderas claves del tarot. Está dividido en tres partes que son: la primera, el velo y sus simbolismos; la segunda, la doctrina detrás del velo; y la última parte, que es la tercera, el método esotérico de los oráculos. En la primera parte, el autor se centra en desmentir encarecidamente los mitos y asociaciones del tarot que en ese entonces andaban, denominando a la adivinación o al uso adivinatorio del tarot como una charlatanería. También en esta primera sección nos muestra lo que es parte de la historia del tarot, con fechas, hechos históricos, muy detallado todo, y nos habla brevemente sobre los arcanos mayores y su descripción. En la segunda parte, llamada la doctrina detrás del velo, White expone que el tarot es un conjunto, una representación de ideas universales y de la doctrina que siempre ha existido en la conciencia de una minoría elegida. Vemos también aquí en esta segunda parte ilustraciones de la baraja a más detalle y otras descripciones que el autor nos da. También nos damos cuenta que el primer arcano que él pone es el arcano del mago. Ya ustedes saben que usualmente cuando uno compra la baraja o tenemos ahora mismo en el uso popular, solemos poner de primero al loco. Aquí no, él coloca primero al mago. Y otro detalle que cambia aquí con el tarot Rider White es que el arcano mayor de la fuerza es el número 8 y no el número 11 como lo tenemos conocido, por ejemplo, en el tarot de Marsella. Aquí el 11 es la justicia. Como les mencioné, el loco ya no está en el primer lugar, sino que se encuentra entre el sol y el juicio. Y White menciona que este siempre ha sido el lugar simbólico de que debería o que debe ocupar este arcano mayor. En sí no nos revela el por qué él hace los cambios, el por qué la justicia es el 11 o la fuerza es el número 8, pero bueno, ahí están mencionados. En la tercera y última parte, llamada el método de los oráculos, el autor sostiene que aunque los arcanos mayores pertenezcan a los conceptos divinos de la filosofía, todos encuentran su soporte o definición en los conceptos o en el plano adivinatorio. También en esta tercera parte encontramos lo que son las distinciones entre los arcanos mayores y los arcanos menores, definiciones de cada uno, en especial más a detalle de los arcanos menores, y encontramos también los que son los sistemas de tiradas, que son varios. Nos muestra a los arcanos menores y su paralelismo con la baraja francesa. Aquí el autor hace lo que es una especie de comparación entre cada uno de los signos que tienen los arcanos menores. Ustedes saben que estamos agrupados todos en símbolos, ¿no? Por ejemplo, los bastos pertenecen a los diamantes, las copas son los corazones, las espadas son las picas y los oros son los tréboles. Así concluye lo que es el libro. La verdad es que es bastante corto, no tiene más de 165 páginas, si no mal recuerdo. Ya a partir de aquí yo les voy a dar lo que son mis observaciones y sobreanálisis del libro y de los conceptos que hay, porque hay bastante tela de donde cortar. Mi opinión y análisis sobre la primera parte del libro es que agradezco personalmente parte de la severidad con la que el autor se dirige hacia nosotros como tarotistas o aprendices. Él es muy directo y expresa sus opiniones de una forma muy intensa, vehementemente, o sea, se desahogó. Ustedes saben que White pertenecía a lo que era la orden hermética de la Golden Dawn. ¿Y qué hay en estas órdenes? Secretos, muchas cosas no pueden ser dichas. Él hizo un intento. Y desde mi perspectiva, aunque sí hay bastante arrogancia en el libro, yo siento que más que arrogancia es mucha frustración lo que se ve en él. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo yo no me sentiría frustrada también? Si yo tengo el conocimiento de esto, estoy viendo cómo profanan lo que para mí es mi vida
y no puedo técnicamente decir nada. Otro aspecto que me gustó bastante del libro es que el autor despoja de los significados psicológicos a todos los arcanos y a todo lo que tiene que ver con el tarot. Y me pareció fantástico. Me pareció fantástico. Por fin dejamos de psicologizar cosas que no tienen que ver con el plano psicológico. Sí juegan un papel o algo parecido, pero estamos hablando, por lo menos con lo que respecta al tarot, de una conexión con lo divino, de una conexión con la espiritualidad, con Dios, con lo que tú quieras llamar. Pero de psicológico per se no hay mucho que tenga que ver. Algo de la primera parte que me gustaría destacar, que para mí fue como lo más importante, fue el tratamiento de White sobre las 4 virtudes cardinales y su relación con el arcano mayor del ermitaño. Las 4 virtudes cardinales son como las brújulas morales del hombre. Aquí lo que hace White es despojarla de su significado moral o tradicional y nos los habla en el lenguaje del tarot y desde su visión teológica, ¿ya? Las 4 virtudes cardinales originales son la justicia, la fortaleza, la templanza y por último la prudencia. En esta parte del libro lo que él hace es asociar todo esto al arcano mayor del ermitaño y también mencionar a la comparación o la descripción que le dio Eliphas Levi al ermitaño, donde al ermitaño lo tenían encasillado en definiciones simplistas como la búsqueda de la verdad o el conocimiento. Aquí White, él se explaya. Para decir la verdad, dura como una semana tratando de entender todo esto porque se me hizo muy difícil. Yo recuerdo que yo leí esa parte, cerré el libro y duré una semana sin abrirlo, pensando en esa vaina. Yo la verdad tengo aquí mi análisis y se lo voy a tener que leer porque sí es bien denso. Listo, ya me puse los lentes, voy a empezar con la lectura. White expone que las 4 virtudes cardinales son la justicia trascendental, el éxtasis divino, el estado de la fuerza real y la última es la prudencia. La justicia trascendental expresa las leyes de la vida y su significado, dejando en evidencia que hay un orden más profundo del que vemos a simple vista, es decir, no son simples lecciones morales. Nos habla de tirar los dados cargados, sugiriendo que ante las tentaciones del diablo o el azar debemos mantener firmes en la certeza del orden divino, sabiendo que este siempre va a inclinar la balanza a nuestro favor. White sentencia que o nos entregamos totalmente a la verdad espiritual o nuestras vidas no tienen valor. El éxtasis divino es la integración con Dios, es decir, nos intoxicamos al beber del vino nuevo en el reino del Padre, entregando nuestra alma a la unión con Dios. En el estado de la fuerza real, nos rendimos completamente dejándonos dominar por el dulce yugo y la luz que emanan de la ley divina. Así, la fuerza se eleva hasta tal grado que el hombre se atreve a perderse a sí mismo para encontrarse con Dios y verlo como su refugio. La verdadera prudencia consiste en no desgastarse en las banalidades y moralizaciones espirituales del mundo, sino en entenderla como la economía de la última resistencia del alma, cerrando las puertas del alma para que la energía divina no se escape ante las impertinencias de la vida. El ermitaño es una carta de adquisición. El iniciado ya no busca la verdad, sino que la posee. Por eso vemos que el arcano está representado con su linterna. La linterna del arcano mayor del ermitaño nos habla es de que él ya tiene el conocimiento. O sea, él no está buscando nada aquí, él no está teniendo nada, no. Ya él tiene el conocimiento y la conexión con Dios. Entonces no hay nada que buscar. Todas estas alegorías, todas, él las menciona. Es en ese pedacito ahí que yo le leí, en ese análisis que yo hice. Él no solo me habló a mí del ermitaño, sino que también reveló varios de los secretos, varias de las claves, como él menciona, sobre todos los demás arcanos. Me hizo muy interesante porque si uno va a leer el libro desde esta perspectiva, donde los significados tienen que ver con conceptos psicológicos o con una búsqueda interior o algo así, el libro te da una tremenda galleta y te despierta y te dice, no, aquí no hay psicología, aquí hay alma. Mi observación de la segunda parte del libro, lo que más me llamó la atención fue la descripción del arcano mayor de la estrella.
Aquí él menciona que la estrella es conocida como Binah, la Sefirá Binah, y la llama la Gran Madre, mencionando que ella es la que vierte las aguas de la vida en el mar. Aquí. Antes yo pensaba que esto aquí era un lago. Cuando yo leí que era el mar, me hizo tanto sentido la carta. Siguiendo la misma línea de la segunda parte, otra mención o menciones honoríficas a otros dos arcanos que llamaron mi atención, que fueron la suma sacerdotisa y el hierofante. Él menciona que la suma sacerdotisa es la reina de la luz prestada y es la guardiana del conocimiento y las ciencias ocultas. Todo eso solamente, menciona White, está disponible o es revelado a una minoría seleccionada, aquellos que son poseedores de la verdad oculta. Nos menciona también que la suma sacerdotisa es conocida como la Shekinah, no sé tampoco cómo pronunciar eso, y básicamente esto lo que significa es presencia que mora, es decir, que la suma sacerdotisa es una representación del templo de Dios aquí en la tierra. O sea, ella es la guardiana aquí entre estos dos pilares, es la guardiana de los secretos y las ciencias ocultas. Y es la representación, es como la vocera de Dios aquí en el plano terrenal. Menciona que la suma sacerdotisa es la carta más alta y la más santa de toda la baraja. Dice también que el hierofante es el representante de la religión externa, es decir, él es el canal por donde la gracia divina toma forma y es mostrado a nosotros esa doctrina mediante él. Es el conocedor o poseedor de las llaves de la doctrina y del discernimiento también. Un datito curioso sobre la palabra hierofante es que viene del prefijo hieros, que significa conocimiento, y fantos, que significa fantasma, es decir, el que conoce lo oculto o el que conoce a los fantasmas. Él es el canal entre el conocimiento que la sacerdotisa no nos puede decir, él nos lo revela. Ven, algo interesante sobre estas dos cartas: en ningún momento él nos dice cuáles son los secretos per se, ni sobre la suma sacerdotisa ni sobre el hierofante, pero nos da a entender que son cartas cargadas de mucho simbolismo. Ya para finalizar, en mis observaciones y opiniones sobre la tercera parte, algo que yo noté aquí fue cómo él emplea el método de las tiradas. Esto es una intuición mía, es un sobreanálisis mío. Él pone los esquemas de tirada y siempre empieza de derecha a izquierda. Ustedes saben que comúnmente uno lee de izquierda a derecha. Aquí no. Yo personalmente intuyo que esto se debe a cómo se lee el alfabeto de letras hebreas. Ustedes saben que la baraja completa tiene su asociación con las letras hebreas. Él dice bien claro y pelado en el libro que no, que ninguna de las cartas, o que mencionara las cartas con asociaciones de letras hebreas, no tiene absolutamente nada que ver, pero se me hizo curioso y no sé, yo supuse que es por eso, algún secreto habrá y que no nos quiso decir, o a lo mejor es una sobreinterpretación mía y ya está. Bueno, señores, tras finalizar el libro, la verdad es que yo sí percibí parte de su arrogancia, y aunque de alguna u otra manera me resultó divertido, sí llega a ser un poco molesto porque él está muy frustrado. Hay mucha frustración en las páginas a veces. Algo que no me gustó también es la contradicción, porque él desprecia los métodos adivinatorios, pero también aquí trata de explicar la baraja a través de estos mismos métodos. Entonces, algo de verdad tienen. Yo, como les dije al inicio, supongo que todo esto viene de ese sentimiento de él, de sentir que se profanaba su conocimiento sagrado y secreto. Pero si ni siquiera tú nos puedes revelar con exactitud las cosas, ¿cómo vamos a iniciar entonces? ¿Cómo vamos a aprender a leer correctamente y no hacer unos más del montón, del populacho? No sé, a mí se me hace como que mucho sentido de superioridad aquí presente. Como que
una pizquita de ego, no sé. Pero anyways, la verdad es que de ese lado, esa sería mi opinión. Sobre las 4 virtudes cardinales, también ahí fue donde yo tuve el choque, por eso esa parte me fascinó tanto, pero también me molestó, porque las 4 virtudes cardinales yo tuve la fortuna de conocerlas en el tarot mitológico de la autora Liz Green y Julian Sharman Burken. Por ahí les voy a dejar los nombres. Yo conocí sobre las 4 virtudes gracias a ese tarot. Entonces para mí fue como que ¿es necesario tanta arrogancia? No. Y me hizo cuestionar, entonces, como iniciante o aficionada tarotista, ¿es menos valioso mi búsqueda y mi despertar por iniciar en otro lado? Solamente porque no tengo acceso a los grandes conocimientos y no soy parte de la minoría seleccionada, perdió. No, yo pienso que no. Otra cosa que no me gustó fue la muy breve mención de Pamela Colman Smith. Él siquiera la menciona dos veces la menciona en todo el libro. Se me hizo muy injusto porque recordemos que fue Pixie la que le dio imagen, la que le dio vida a todo esto. Ella tradujo el espíritu en imágenes. Finalmente, ¿es las claves del tarot la Biblia indispensable para aprender a leer las barajas? Yo pienso que sí. Una parte de mí quiere decir que sí, pues se me hizo un libro maravilloso, me ayudó a desconstruir muchísimas preconcepciones que yo tenía sobre el libro, sobre los mismos arcanos. Pude verlos ya desde otra postura, como entes, incluso vivientes, cada uno en su propio universo, cada uno con su propio significado. En general se me hace un libro maravilloso. Si se lo recomendaría a alguien principiante, así nuevecito de caja, yo creo que no, al menos no las secciones donde se hablan a profundidad de los arcanos, porque hay muchos conceptos. Él mismo también juega mucho con la mente de uno. A un arcano le da un significado, pero cuando tú sabes que tú estudiaste, te das cuenta de que ese no es el significado, no, me está poniendo una trampa. Entonces, alguien que está nuevecito de caja, que recién tiene su mazo, podría realmente confundirse. Yo lo veo más bien como que si ya tú tienes una base sólida, entonces sí sería chévere que, o sea, indispensable, sí, chévere, lee el libro, por favor, léelo, pero léelo desde una perspectiva crítica, con un cuadernito y un lapicito al lado para que vayas anotando. Por ahí. Y bueno, señores, en general eso sería todo de mi parte. Para mí fue un placer compartirles esta reseña / sobre análisis sobre este maravilloso libro. Espero que a ustedes les haya encantado tanto como a mí. Ahí abajo en la cajita de comentarios me dejan sus dudas o sus opiniones y hagamos la discusión. Ustedes saben que a mí lo que me encanta es debatir y compartir ideas. Ya nos estaríamos viendo en la próxima.